320 millones de dólares, como mínimo, ya veremos, tendrá que pagar Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Está Franco Rinaldi, politólogo, uno de los principales expertos en Argentina sobre el tema de aerolíneas y autor de Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdida. Sí. Gracias, Franco, por estar aquí. Muchas gracias, Luciana. Un placer estar acá. Gracias por la presentación generosa. No, por favor. Precisa, no generosa. Franco, bueno, se llegó a una sentencia, CIADI, ese tribunal que del Banco Mundial, que está en la órbita del Banco Mundial, definió que Argentina debe pagar a Marsans. ¿Cómo se llega a esa suma y a esa decisión? En realidad son tres compañías. La principal es Steinberg, pero hay otra de aproximaciones de aeropuertos, digamos, es un holding que componían tres compañías, que ahora tiene un fondo y que era la propietaria de Aerolíneas Argentinas en el año 2008, cuando el gobierno, como veíamos, de la señora Cristina Fernández de Kirchner, de una manera totalmente irresponsable, sobre todo porque estaba cometiendo un ilícito, decidió expropiar la compañía. De hecho, Argentina... ¿Un ilícito porque decís? Bueno, es una palabra fuerte. Bueno, el CIADI, el CIADI no es otra cosa que un organismo que arbitra entre distintas partes. Argentina tiene muchos, como ahora sabemos, porque está en la tapa de todos los diarios, tiene muchas causas en el CIADI pendiente, que son la mayoría de ellas por expropiaciones o por comisiones de delitos o de ilícitos, que es agarrar algo que no es mío y decir ahora es mío. Eso no es legal. Y está bien que no sea legal porque si no, no habría garantía de inversiones. Entonces el CIADI es un órgano arbitral del Banco Mundial que lo que hace es que le garantiza a los inversores externos o del exterior, sean privados o estatales, y es pertinente que lo diga porque el primer comprador de Aerolíneas Argentinas fue Iberia, que fue y era una empresa estatal del Estado del Reino Español. Entonces, de hecho, el fallo del CIADI dice que uno de los rechazos que hubo de los intentos dilatorios de la parte argentina fue la que se anulara la comisión de un ilícito. ¿Cuál es el ilícito? Que Argentina tiene normas y tiene acuerdos firmados con la monarquía constitucional española de que si la monarquía constitucional española o alguna de sus empresas le compra este teléfono, el gobierno argentino mañana no puede venir y decir, ¿sabes qué? Esto ahora es mío, y como esto estaba roto, no te pago nada. Que es más o menos lo que hizo el gobierno de la expresidente y ahora candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, fue irresponsable y cometió un ilícito. El gobierno argentino, a través de la Procuraduría General del Tesoro, instruyó a sus abogados, que le han salido muchos millones de dólares, porque además los abogados en los Estados Unidos cobran por hora, le han salido muchos millones de dólares al Estado Nacional Argentino. De hecho, las costas y costos generales del juicio van a aumentar en casi 100 millones de dólares más a los 320 que hay que pagar por el valor de la empresa, por el valor de la expropiación. 320 por la sentencia, más unos 100 millones de dólares de costas. Entre los cuales están nuestros costos como Estado de nuestros abogados, a los cuales el gobierno de la señora Kirchner y después, en alguna medida, el gobierno del presidente Macri instruyó para que patearan la sentencia. Bien. Entonces Argentina falló en tres instancias. Falló primero en la instancia de peticionarle al CIADI que no tenía jurisdicción, no fue mal. Después falló pidiéndole o argumentando que la empresa que Marsans decía que valía tanto, no valía tanto. Pusieron inventarios falsos. Eso durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Durante la gestión Claro, la expropiación, el momento de la expropiación. Inventarios falsos, o sea, el gobierno argentino en ese momento, para defender su causa, presentó inventarios falsos. Sí, absolutamente. Decía que, por ejemplo, dijo que tenía 20 aviones, cuando la compañía tenía acreditado 40 aviones. Entonces, ¿qué hace el Banco Mundial y qué hace el CIADI? Llama un consultor independiente, experimentado, y va el consultor independiente, tiene que testificar y dice, mirá, este inventario que presentó la gente que contrató en ese entonces ya
la gente de Recalde y Kicillof Sí. para que hicieran Defendieran, el inventario, claro. para demostrar que la empresa estaba quebrada, lo cual es cierto, estaba quebrada. Pero, digamos, pero eso no quiere decir que no tenía valor. Claro. Y eso no quiere decir que vos te la podías apropiar. Claro, sí, sí, sí. Que es lo que intentó demostrar el gobierno argentino, la gestión de ese entonces de Aerolíneas Argentinas, promoviendo también eso, falsedades. Bien. Digo, incluyo la gestión Recalde Kicillof, porque es la misma que después le cobró, por ejemplo, $850.000 a la compañía para hacerle un plan de negocios, con lo cual el doctor Recalde y el flamante candidato a gobernador, el doctor Kicillof, eran plenamente conscientes, y no solamente estaban enamorados de la Cristina expropiadora, sino que además contribuían a que esa expropiación se mantuviera y no hubiera que pagar lo que había que pagar y pateara y cayera para la Pateaban gestión. para adelante. Sí, absolutamente. Entonces, primero, no pudieron desarmar la idea de que el tribunal no era CIADI, patearon para adelante y Se agravaron trató de la objetar deuda. la jurisdicción, perdimos. Se trató de objetar el valor de la compañía, perdimos. Y en última instancia, ahora se trató de objetar con un fallo que había en última instancia de 2017, intentamos también dilatar, tratando de que se anulara el laudo. El CIADI dijo, no se puede anular. No se puede anular. Entonces Hay que pagar. hay responsabilidad en un 70%, 80% del gobierno, del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en parte del gobierno actual. Sí, yo no me animo a decir Sí, que los porcentajes. porcentajes, Sí, porque sí. es una... Sí, sí. No Pero hay se me ocurre tramos de bien cómo mensurarlo de esa manera, sí. pero lo que sí te puedo decir es que lo que me parece a la luz de los acontecimientos, Sí. me van a decir, es con el diario del lunes. Bueno, sí, es con el diario del lunes, porque el fallo es... No puedo opinar antes del fallo, pero a la luz de los acontecimientos me parece claro que la estrategia de tratar de seguir postergando lo inevitable ha sido claramente un error. Franco, en manos de los propietarios privados anteriores a la expropiación, ¿cuántos millones de dólares perdía Aerolíneas Argentinas? Bueno, el último año de la administración Marzán, de su último dueño privado, según balances aprobados, rectificados, así están publicados y así fueron presentados a la IGJ, firmados por el doctor Recalde y también por Kicillof, que fueron presentados, si mal no recuerdo, allá por el 2012-2013, los últimos dos balances de Aerolíneas Argentinas y Austral, líneas aéreas, más Jetpack, digamos, el holding del grupo Aerolíneas son 5 empresas. Una de ellas rarísima, como es el caso de Optar, que es una agencia de viaje semifantasma, pero eso es harina de otro costal ahora, digámoslo así. Pero había perdido $200 millones. Bien. El primer que si uno año... compara con lo que la empresa acaba de anunciar. Pero vamos por partes. Cuando se expropia, pasa la gestión kirchnerista, Recalde. ¿Cuánto pierde? ¿Deja de perder Aerolíneas con la nueva gestión del Estado argentino? Aerolíneas durante los 5 primeros años de la gestión estatal, de hecho, el libro de los 2000 días de pérdida, es efectivamente porque Aerolíneas Argentinas durante 2000 días de la administración que contamos nosotros, que conté yo con la gente que me acompañó en el trabajo. ¿Entre qué años estamos hablando? Entre 2008 y 2014, que es la publicación del libro. ¿Cuánto perdió Argentina, Aerolíneas? Aproximadamente $2 millones diarios. Diarios. 200 millones. $2 millones diarios. Diarios. Contra 200 millones, que era la pérdida que había declarado en el ejercicio el último año la administración Marzán. ¿Cuánto pierde hoy balances a los cuales insisto en este punto, Luciana, porque me parece importante que la gente lo sepa. No es que lo dice Franco Rinaldi, ¿está bien? Sí. Lo dijo y está firmado por las autoridades de Aerolíneas de la Cámpora. O sea, la Cámpora dijo, está bien, Aerolíneas tenía finalmente 44 aviones con Marzán, había perdido $200 millones. Nosotros ahora perdemos 600, 700. El año pasado acaba de informar Aerolíneas Argentinas en una gacetilla que le enviaron además a todos los medios. De hecho, hubo notas, creo que hubo nota también en el diario La Nación al respecto. Aerolíneas Argentinas el año pasado dice que perdió alrededor de 21.000 millones de pesos. Números más, número menos, me da $700 millones en el año la pérdida. Se ha reemplazado cómo se cubría ese déficit. Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Recalde
el primer presidente de Aerolíneas Argentinas fue el ex intendente de La Plata, el doctor Alac, después ministro de Justicia, que tiene una frase célebre que inmortalizó en su libro Ezequiel Burgos sobre los ministros de Economía, que dijo: a Aerolíneas Argentinas hay que ponerle una bomba. Dijo eso su primer presidente, el primer presidente del kirchnerismo, el primer presidente de la Aerolíneas expropiada. Dijo: a Aerolíneas hay que ponerle una bomba, sintetizando la inviabilidad de la compañía. Bueno, el doctor Alac más la administración de Recalde recibían del Estado Nacional 2 millones de dólares diarios promedio, después de 5 años de gestión, 2 millones de dólares diarios para financiar déficit. Claro. No para capitalizar la empresa. Claro. La empresa Aerolíneas Argentinas durante el kirchnerismo recibió 5.000 millones de dólares que nos hubiese alcanzado para comprar 3 aerolíneas argentinas. ¿Sí? Y que todo sea nuestro. Y me acuerdo que en su momento el doctor Recalde presentó que habían comprado 15 colectivos y 15 escaleras, lo cual llama la atención. Una empresa aérea que celebra la adquisición de 15 colectivos y 15 escaleras. Ese déficit y la financiación de ese déficit con plata que salía del Estado, ¿termina en algún lado en corrupción? ¿No se logra sanear durante la gestión kirchnerista porque se supone que ha habido hechos de corrupción o es un pésimo gerenciamiento? Las dos cosas. A mí me entristece que la parte de la corrupción no ha llegado a fondo en la investigación. Yo me he reunido incluso con los abogados de Aerolíneas Argentinas en varias oportunidades, todos en off, con una conversación, digamos así, privada. Admiten que la documentación, por decirte un ejemplo, por decir solo un ejemplo, Luciana, respecto de la compra irregular de pago de sobreprecios de los 20 aviones Embraer que en ese entonces Cristina Schiavi le compraron a Lula da Silva o Dilma Rousseff, con una triangulación de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, en donde se pagaron la friolera de 8 millones de dólares de sobreprecio por cada avión y se compraron 20. A mí me apena, por ejemplo, que en eso el doctor Torres, el juez Torres, no ha decidido avanzar en eso y no haya llamado indagatoria, no haya dictado procesamientos, y eventualmente es una causa que creo que el principal querellante de esa causa fue el doctor Moner Sanz. Yo me reuní con él cuando escribí el libro y cuando le dediqué un capítulo a este tema, y es una pena que el doctor Torres en ese entonces, nuestra justicia federal, ¿no?, haya decidido ceder ante el comisariado político de un fiscal de Santiago del Estero que le pusieron para garantizar que no moviera la causa, pero ya han pasado 3 años de que terminó aquella administración y la causa no se ha movido, no hay indagatoria, no hay procesamiento, no hay juicio oral. Franco, en esta gestión de distinto signo político, que ya lleva casi 4 años, dijiste 700 millones de dólares de pérdida declarados. Es lo que declaró la empresa que perdió el año pasado, 2018. ¿Cómo se estructura ese déficit y cuánto ha puesto el Estado Nacional para sostener Aerolíneas? Bueno, es difícil saber la composición final del déficit, pero es fácil de entender y adivinarlo o más o menos suponerlo con bastante grado de precisión para quienes nos dedicamos profesionalmente a esto. Pero insisto, faltan los balances, digamos. Es un informe preliminar que ha brindado la empresa, que insisto, ha sido publicado en todos lados, con lo cual no estoy dando tampoco ninguna novedad. Básicamente lo que compone la pérdida más grande de Aerolíneas, obviamente, es que es una empresa que tiene unos ingresos moderados y unos egresos exorbitantes, que esto creo que ya lo hemos hablado acá. Sí, ahora, Franco, la pregunta se sostiene, ¿esos egresos en esta nueva gestión tienen que ver con un mal gerenciamiento o se supone también que sigue la corrupción de alguna manera? Bueno, hay mal gerenciamiento y también hay compras sospechosas. Por ejemplo, la actual administración ha anunciado que compraba 60 escaleras a valor para la gente para subir al avión, a valor de $70.000 cada escalera. Yo quiero creer que es un chiste y no le quiero arruinar el negocio a nadie, pero la verdad que una escalera a $70.000, Luciana, es casi lo que sale un 2 ambiente en la mayor parte de la República Argentina, con lo cual a mí me parece que ahí hay cosas que hay que revisar. No me parece que eso esté... Después hay distintas cosas y después, obviamente, yo creo que el pecado mayor en ese sentido de la actual administración ha sido
no remover de sus cargos y de cargos medulares, o en algunos casos la reincorporación, como fue el ex gerente, ahora que después sí se fue Diego García, que había sido ya gerente con la administración Recalde, la señora Isela Costantini lo volvió a contratar. Sí, bueno, o sea, estamos alterando tanto el sistema de premios y castigos que es realmente muy difícil entender qué quiso hacer la gestión en ese sentido. Franco, ¿cuál ha sido el rol de los gremios en la gestión anterior y en la actual en pos, bueno, de cuidar la fuente de trabajo y la aerolínea de bandera? Bueno, en la gestión anterior, primero, a pedido del expresidente Néstor Kirchner, se ocuparon de, perdón del coloquialismo, encarajinarle mucho la administración y la gestión diaria a su controlador privado, que era Marsanz, al dueño. ¿El objetivo era para que la expropiación fuera más fácil? El motivo era para encontrar después finalmente una justificación, creo yo, política de poder hacerlo. Pero me parece que básicamente lo que hubo también fue un tema seguramente de negocios entre el expresidente Kirchner, Néstor Kirchner, y los españoles. Hay una frase que recuerdo un sindicalista que dijo que Néstor Kirchner le dijo: quiero sacarme a los gallegos de encima. Tanto es así que la única compañía aérea nueva que voló, que empezó a volar, que inició operaciones en la República Argentina durante el kirchnerismo fue LAN. Sí. Que la trajo Néstor Kirchner, y entre gallos y medianoche, porque tenía además una buena relación con uno de sus gerentes, el ahora presidente de Chile, Piñera, le abrió la puerta para que instalara LAN Argentina, porque era para socavar aerolíneas argentinas. Y después los gremios fueron, yo digo, idiotas útiles para destruir la compañía, y ahora sirven obviamente a la causa justicialista para, digamos, patentizar su odio patológico al actual presidente, y obviamente que a la mayoría de la cúpula sindical, los 6 gremios, como le gustaba decir al expresidente Recalde de Aerolíneas, 3 de aire, 3 de tierra, trabajan día y noche para que Aerolíneas Argentinas sea una empresa cada día más inviable, que para mí es la preocupación máxima que yo creo tiene hoy el presidente de la República Argentina. Franco, la expropiación de Aerolíneas se votó, fue parte de una discusión parlamentaria. Sí, se votó en el Congreso. Claro, digamos... Creo que se aprobó en septiembre de 2008. Claro, digamos, hay una responsabilidad de la clase política en general. Absolutamente. Claro, digamos, ¿fue una decisión solamente del bloque justicialista y kirchnerista o otros bloques acompañaron? No, la mayoría votó a favor. Yo creo que el gran malentendido, Luciana, y es bueno que traigas ese tema, yo creo que alguna vez la Argentina deberá darle la discusión respecto de si tiene deseos y si necesita, y si entre sus prioridades está sostener a cualquier precio una compañía que, tal cual como está, es una empresa inviable. El problema de Aerolíneas es que Aerolíneas es inviable. Hay otras líneas, de esta manera es inviable. Hay otras líneas de bandera en otros países que son viables. Yo creo que el ministro Dietrich debería decirlo. Sí, sí, es interesante. Yo se lo he escuchado decir con dolor al presidente de la Nación. Se lo dijo, si mal no recuerdo, me puedo equivocar la cita, pero se lo dijo a Viviana Canosa no hace mucho. O sea, el presidente Mauricio Macri sabe que esta empresa es inviable. Ahora, ¿hay aerolíneas de bandera en otros países que son sustentables económicamente? Estatales muy pocas. Estatales muy pocas. Air Canada en Canadá, que es una aerolínea prestigiosa, con niveles altos de seguridad. Privada. Es privada. ¿Cómo es? Lufthansa es privada. ¿No hay un rol de la Corona, digamos, no es una Crown Corporation en Estados Unidos, en Canadá? Digamos, Air France también tiene participación estatal. Sí. Pero la verdad es que el control es privado. Digo, la mayoría de las aerolíneas, los datos son contundentes. La mayoría de las aerolíneas en el mundo, de bandera o no, se han movido a la administración privada. Como última pregunta, porque ya nos tenemos que ir a un corte, interesantísimo, Franco, este detalle que haces de la realidad de Aerolíneas Argentinas en el eje, digamos, histórico, ¿no? ¿Cómo se garantiza que una administración privada o una administración mixta, donde el Estado tenga un lugar, pero donde también el sector privado lo tenga, sea al mismo tiempo capaz de desarrollar nuevas rutas que no son tan rentables, quizás, que es el gran tema que siempre se plantea?
no son tan rentables, pero sí son necesarias para la conectividad de la ciudadanía. Bueno, Estados Unidos ha resuelto eso de una manera que es subsidiando, en el caso de que haga falta, las rutas. Ajá. Y no las empresas. Claro, tramos, claro. Cuando en el año 1978 Estados Unidos decidió desregular su sistema aerocomercial doméstico, y desde entonces se ha convertido en el líder indiscutido del sector aerocomercial en la escala global, algunos jefes comunales, intendentes, alcaldes, sobre todo del centro y del centro-oeste de los Estados Unidos, fueron a la Casa Blanca y le manifestaron al presidente su preocupación iban a quedar por quedar aislados, desconectados. Claro. Lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, si en algún momento alguna aerolínea dice que no se puede volar acá o que no va a volar acá porque no le da ganancias, nosotros vamos a subsidiar para que no pierda esa conectividad. En la Argentina hay un gran mito sobre eso. Un mito del cual el mascarón de proa de ese mito muchas veces son los sindicalistas, que mienten a sabiendas. No digo los empleados, que muchas veces no saben. Sí, sí. Pero los sindicalistas, cuando Pablo Viró o cuando Sirieli habla de los destinos no rentables, miente a sabiendas, porque él sabe perfectamente que Catamarca es rentable, que lo que no es rentable es Miami, que lo que no es rentable es Roma, Madrid no es rentable para aerolíneas argentinas, Nueva York no es rentable para aerolíneas argentinas, Jujuy es rentable. Interesante, sí, sí, sí. Corrientes es rentable. Entonces, no solo que se miente, con lo cual eso ya está ética y moralmente mal, sino que además se estigmatiza y se lo utiliza políticamente de una manera que para mí es imperdonable. Muchísimas gracias por estas precisiones y estas aclaraciones. Un tema clave para Argentina. Hay que seguir discutiéndola con esta honestidad intelectual. Muchas gracias, Franco Rinaldi. Muchas gracias a ustedes.